Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Bendito Jesús, en esta mañana, Señor, venimos ante tus pies, Señor, a adorarte, a glorificarte, a darte gracias y a darte honra, gloria y honor a ti, Señor, que eres el único que lo merece, Señor. Gracias, papito lindo, por la oportunidad que nos das de un día más, Señor. Te pido que nos bendigas y que en este momento, Señor, tu palabra nos hable a cada uno de nosotros para que podamos entenderla y aplicarla a nuestra vida. Bendigo a cada persona que está en este momento escuchando este mensaje en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Tengan una bienvenida a su devocional, Mi Tiempo con Dios. Hoy vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Estamos leyendo el libro de Éxodo y hoy nos corresponde el capítulo número 21. Vamos a leer de los versículos 1 al 11. Trato justo de los esclavos. Estas son las ordenanzas que darás a Israel. Si compras un esclavo hebreo, éste podrá estar a tu servicio por no más de 6 años. El 7º año ponlo en libertad y no te deberá nada por su libertad. Si estaba soltero cuando pasó a ser tu esclavo, saldrá soltero. Pero si ya estaba casado antes de ser tu esclavo, entonces su esposa tendrá que ser liberada junto con él. Si el amo le dio una esposa mientras era esclavo y tuvieron hijos o hijas, entonces solo el hombre saldrá libre el 7º año, pero su esposa e hijos seguirán siendo propiedad del amo. Sin embargo, el esclavo puede declarar: yo amo a mi señor, a mi esposa y a mis hijos, no quiero ser libre. Si decide quedarse, el amo lo presentará delante de Dios. Luego el amo lo llevará a la puerta o al marco de la puerta y públicamente le perforará la oreja con un punzón. Después de esto, el esclavo servirá a su amo de por vida. Cuando un hombre venda a su hija como esclava, ella no saldrá libre al cabo de los 6 años, como en el caso de los hombres. Si ella no satisface a su amo, él deberá permitir que la vuelvan a comprar, pero tendrá prohibido venderla a cualquier extranjero, ya que fue el amo quien no cumplió el contrato con ella. Sin embargo, si el amo la entrega como esposa a su hijo, ya no podrá tratarla como esclava, sino como a una hija. Ahora bien, si un hombre ya está casado con una esclava, pero además se casa con otra mujer, este no deberá descuidar los derechos de la primera esposa en cuanto al alimento, el vestido y la intimidad sexual. Si no cumple alguna de estas 3 obligaciones, ella quedará libre sin tener que pagar nada. Bueno, esta es la primera parte del capítulo 21 del libro de Éxodo y vemos cómo el Señor llama a la justicia. Mire que Dios es un Dios justo, es un Dios bondadoso, pero también Él desea que las cosas se hagan con plena justicia. Dios es tan justo que envió a su Hijo Jesucristo a pagar por la deuda que teníamos de pecado. Porque muchas veces uno dice, no, es que Dios es misericordioso y lleno de gracia porque envió a Jesucristo. Pero antes de eso estaba primando la justicia. ¿Por qué? Porque la palabra misma que él había dado era que todo hombre que peque debe morir. Así que al pecar nosotros todos debíamos morir. Teníamos una deuda
que teníamos que pagarla con la muerte. Lo que hizo Jesucristo al venir a este mundo fue a pagar, a hacer la justicia, a colocar la balanza. Pecamos y viene Él y muere por nosotros. Entonces la balanza queda en la mitad. Muchas veces pensamos que, ¿cómo así que trato justo para los esclavos? Entonces el Señor está de acuerdo con la esclavitud, y está de acuerdo con esto. Si supuestamente el Señor es un Dios justo, muchos dirán o pensarán, ¿por qué permite que haya esclavos? Pues no es Dios el que permite eso, sino que dice aquí, cuando empezó a leer mi esposa los primeros versículos, dice, si compras un esclavo hebreo, si tomas esta opción de tener una persona como esclavo. Esto era más o menos lo que se vivía en la época. De hecho, ellos venían de la esclavitud de Egipto. Entonces era una costumbre en la época de que hubieran esclavos en los determinados sitios. O sea que era una costumbre de la época que las personas que de pronto tuvieran dinero compraran esclavos. Entonces, Dios nos ha dado a nosotros libre albedrío. Entonces, cuando una persona compra un esclavo, es una decisión de ella, tanto del que se vende de pronto por la necesidad como del que la compra. Entonces, dentro del libre albedrío de las personas, nos vamos a la época que estamos hablando, y en esa época como se utilizaban los esclavos, entonces Dios permite que haya esa transacción, pero pone y establece estatutos para que haya una buena convivencia. O sea, si una persona tiene un esclavo, entonces debe de hacer esto con esta persona. Entonces no es que Dios sea injusto o no es que Dios esté de acuerdo con la esclavitud, sino que Él deja que las personas pues hagan lo que en esa época la costumbre establece, pero pone esas reglas. Es como cuando a Dios le preguntaron, a Jesucristo le preguntaron acerca del divorcio. Pues dice, ¿por qué Moisés estableció carta de divorcio a las esposas? Entonces el Señor le responde, por su terco corazón, porque ustedes son tercos. Y entonces Dios les permitió tener el divorcio, pero Dios no está de acuerdo con el divorcio. Si vamos a Malaquías 2, dice el Señor que Dios aborrece el divorcio. Pero como ustedes en su libre albedrío insisten y están en esa terquedad de darle carta de divorcio, pues entonces vamos a establecer unas reglas para que cuando esto suceda, pues sea justo el trato que se le debe de dar a la esposa. En este caso que estamos leyendo el día de hoy es con los esclavos. Miremos lo hermoso que establece Dios en esto. O sea, si una persona se ve en la pena necesidad de venderse como esclavo, pues hombre, ya no va a tener como el infortunio de ser esclavo por el resto de su vida. No, Dios dice, si una persona compra un esclavo, va a tener los 6 años y el séptimo año tiene que quedar libre. O sea que hay esperanza para una persona que caiga en un momento dado en una desgracia y por circunstancias de la vida le tocó que meterse como esclavo. Tiene la oportunidad de que a los 7 años pueda salir libre. Pero es tan justo el Señor que a los 7 años el dueño, el amo, tiene que darle una indemnización para que él pueda volver a rehacer su vida, para que vuelva otra vez a arrancar. No va a arrancar desde cero, sino que va a tener algo que le va a dar el amo a él para que él pueda empezar su nueva vida. Es lo mismo que hizo Dios cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. ¿Se acuerdan que les pidieron a cada uno de los egipcios parte del botín y ellos les dieron oro y les dieron muchas cosas? ¿Para qué servía el oro en el desierto? Pues no les iba a servir para nada, pero hacia el futuro Dios establecía precisamente esa justicia porque ellos habían trabajado como esclavos y ellos merecían un salario, así que así no tengan con qué gastarlo, cómo gastarlo en el desierto, pues deben de pagarle porque es lo justo. No está de acuerdo Dios cuando se explota a las personas, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de justicia, que no le agradan las injusticias cuando se le hace algún mal a una persona o se abusa de una persona.
Y mire lo hermoso que es esto, porque hay un trato, hay personas que compraban esclavos o que podían comprar algún esclavo y ellos eran muy buenos amos y le daban buen trato. Llegaban al punto de que de pronto ese esclavo a los 6 años o a los 7 años que ya tenía la libertad decidía quedarse porque el amo fue muy bueno y es que había una buena relación porque Dios había puesto límites o porque Dios puso en el corazón de esta persona que fuera buena y decidía quedarse de por vida ahí en ese lugar y entonces ya ahí ya esa era otra cosa porque ya no era obligado de por vida sino simplemente una decisión personal del esclavo en quedarse con ese buen amo el resto de su vida y con su familia en ese nuevo hogar que él establece. Ya no quedaría como un esclavo sino más bien como un servidor más íntimo, más cercano a la familia, porque es lo que hace el buen trato. Por último, en este pasaje que acabamos de leer, el Señor dice, si un hombre ya está casado con una esclava, pero además se casa con otra mujer, este no deberá descuidar los derechos con la primera esposa. O sea que, mire que Dios es tan justo y tan bueno que Él resguarda a la mujer, así sea esclava, porque muchas veces se piensa de que una esclava no tiene ningún derecho porque es simplemente esclava, pero él se casó con esa esclava y al casarse con esa esclava ya no es una esclava, sino que va a ser su esposa, su mujer. Y si él de pronto, como había como esa distinción de clases, no, es que esta es una esclava, entonces me puedo casar con otra mujer que no sea esclava, entonces el Señor dice, ok, entonces si usted lo hace esto, pues va a tener que cumplir con el vestido y no solamente el vestido y el alimento, sino también con la intimidad sexual. Mire lo importante que Dios permite que haya esta intimidad sexual, que no haya ese descuido. Muchas veces nosotros pensamos de que nosotros no debemos o que la sexualidad no es tan importante en una relación de matrimonio, pero es demasiado importante que el Señor establece esto como una obligación de ese amo o de esa persona que tomó a esa esclava para que no la descuidara y él tuviera que cuidar de por vida de esta mujer. Y muchas veces hoy en día muchos se casan con alguna persona, con una mujer y después la descuidan, inclusive la dejan hasta con hijos y ni siquiera son capaces de darle el sustento para que al menos sus hijos tengan que comer. Entonces el Señor, preveyendo todo esto que muchas veces hacemos nosotros los hombres, el Señor deja establecido esto para cuidar de esa mujer, de esa esclava que habían tomado como esposa. Qué bello es el Señor. Y dice a lo último, si no cumple este hombre alguna de las tres obligaciones, ¿cuáles? Alimento, vestido y sexualidad, ella quedará libre sin tener que pagar absolutamente nada. El Señor es bueno y maravilloso. Yo creo que hoy podemos dejar hasta este versículo. Mañana seguimos con el capítulo 21 porque es bastante extenso y es bien bonito. El Señor establece los mandamientos, pero ahora da estatutos, da obligaciones de cómo nosotros podemos tener buena comunión con las personas que están a nuestro alrededor. Por eso van a venir unas reglas que dan justicia para que no haya abuso de ninguna persona contra otra y en vez de haber abuso haya una armonía y que hayan las cosas, que estén las cosas bien claras. Es que el Señor es tan sabio y tan inteligente que nos deja no solamente los mandamientos, sino la forma en que los podemos cumplir para que tengamos buena comunión entre los seres humanos. Así que vamos a orar por este día, en esta mañana. Vamos a darle gracias a Dios porque hasta de las esclavas que supuestamente en la época de Moisés de pronto no valían mucho, pues para Dios sí tienen importancia, como lo tenemos todos el día de hoy. Así que oremos. Amado Jesús, te doy gracias, papito lindo, por esta palabra del día de hoy, Señor. Esta palabra que nos deja a nosotros tantas bendiciones, Señor. Saber de que tú eres un Dios justo, que tú piensas en todo, Señor, y en todas las personas, Señor, porque somos la niña de tus ojos, sin importar, Padre Santo, su condición o su estatus, Padre mío.
Te doy gracias por cada persona que escucha estos audios, Señor. Te pido que lo bendigas grandemente, Señor. Y que en este día, Señor, podamos todos, Señor, hacer siempre tu voluntad. Llevar la justicia, Señor, y tratar a todas las personas como tú las tratarías o como tú nos dices que las tratemos, Señor. Te doy gracias, papito lindo, y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un fabuloso día. Contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de